espero que estés bien. En esta oportunidad lo que traje para mostrarte es la sierra circular. Este tipo de herramientas en el oficio de la carpintería es una herramienta muy útil cuando tenemos que cortar cualquier tipo de madera o placas. Una herramienta que nos va a permitir con alguna técnica tener cortes muy precisos que luego vamos a mirar en este video. Te muestro algunas de las funciones que tiene. En este caso esta máquina es eléctrica, la tengo desenchufada para manipularla, pero también las hay a batería. Una de las cosas que quiero recomendarte es la forma de agarrar la máquina. Como verás, acá tiene una empuñadura donde yo la tengo que agarrar de esta forma, con una mano acá y la otra donde está el gatillo. De esa forma se agarra firme la máquina y se corta. Cuando queremos cortar, lo que tenemos que tener en cuenta es apoyar siempre la base de la máquina bien apoyada y comenzar a cortar. Nunca la máquina en el aire, porque nos podría zapatear. Siempre bien apoyada. Eso es una de las primeras recomendaciones. Tiene una traba de protección aquí adelante que es muy útil para no correr riesgos cuando la estamos poniendo a medida, la máquina. Si yo quiero gatillar, ponerla en marcha, no se puede a menos que la destrabe. O sea que tengo que apretar de esta forma. Primero la traba y luego el gatillo, y de esta forma se pone en funcionamiento la máquina. Tiene este elemento acá de protección que va tapando el disco. Además podemos regular la altura. La base de la máquina la podemos cambiar de posición. Acá tiene una mariposa que la vamos a aflojar. Vamos a levantar para que veamos el disco. Y de esa forma nosotros podemos poner la altura que querramos, más o menos. Siempre es recomendable cortar, darle un poquitito de más al disco, un medio centímetro más como mínimo, cuando queremos cortar algo. En este caso quiero mostrarte, por ejemplo, este trozo de madera. Si tuviésemos que cortarlo, yo podría ponerlo a medida de esta forma. Lo pongo así, y como verás, ahí le estoy dando el máximo a la máquina y apenas sobresalen un par de milímetros. Entonces, para cortar este taco, la aprieto acá y ya tengo la máquina a medida. Esto lo sujeto bien y de esa forma, con una sola pasada, estaría cortando este listón. Depende del espesor que quiera cortar, vamos a poner la altura de la máquina. Por ejemplo, si tuviese que cortar una melamina que tiene 18 milímetros, usar la máquina de esta forma es incorrecto, porque ahí está todo el disco afuera. Esto es incorrecto. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos la base de la máquina a medida para cortar la melamina. En este caso la pondríamos aproximadamente por acá. Ahí te muestro. Quiere decir que depende de lo que uno tenga que cortar, variamos la altura de la base de la máquina. Otra función que tiene es que podemos inclinar la máquina, y acá tenemos otra perilla, y la base de la máquina se inclina hasta 45 grados. Desde 0 a 45 podemos darle el ángulo que queramos. En este caso lo apreté ahí a 45 grados, apoyando la máquina de esa forma. Estaríamos haciendo un corte de esta forma, a 45 grados. Vamos a ponerla como estaba, para que nos haga un corte a 90 grados. Lo otro a tener en cuenta es que cuando nosotros queremos cortar con precisión, lo que vamos a hacer es ponerle una regla, y ahora quiero demostrarte con el corte de una melamina cómo hacerlo. Depende de lo que vayamos a cortar,
tenemos que saber seleccionar el disco, que ahora lo vamos a ver, y quiero hacer una prueba con el corte de melamina. Para cortar melaminas vamos a tener que seleccionar un disco apropiado. Por ejemplo, acá te voy a mostrar. Acá tengo un disco de 24 dientes. Cuando uno generalmente compra una máquina de esta, viene con un disco de regalo. Y es un disco de este tipo, con pocos dientes. Esto es un disco para trozar madera, para cortes generales, no es para otra cosa. Pero cuando queremos hacer un corte ya más pulido, con más precisión, vamos a tener que seleccionar un disco de 40 o 60 dientes. En este caso acá tengo un disco con diente curvo, a ver si se alcanza a ver, que permite hacer un corte más pulido. Y acá tengo otro disco también que tiene 60 dientes, tiene pastillas de vidia, es un material durísimo que aguanta mucho, se puede también afilar, aguanta algunas afiladas, pero dura muchísimo. Cuando queremos trozar madera podemos, ya te digo, utilizar cualquier disco con pocos dientes y no vamos a tener problemas. Pero a la hora de cortar placas vamos a tener que buscar un disco más apropiado. La melamina lo que tiene de complicado es que al tener su recubrimiento de melamina de ambos lados, una de las caras cuando la cortamos con este tipo de máquinas se rompe, astilla. El disco va a cortar hacia arriba, gira así. Vamos a ponerlo ahí. El disco gira así, hacia arriba. Quiere decir que la cara de arriba en este caso me va a salir astillada y la cara de abajo va a salir de pronto sana. Entonces, cuando se trabaja en este tipo de muebles en melamina, lo más común es pedir la melamina ya cortada. Uno entonces hace su croquis, su plano, sacamos las medidas al milímetro, se pide todo en milímetros en melamina, muy bien sacadas las medidas y se corta con una máquina que tiene un disco que va marcando la melamina por debajo, que es el incisor, así se llama, y el otro disco que corta de arriba, entonces la corta de arriba y de abajo, y de esa forma la melamina no se astilla. Cuando la vamos a manipular también hay que tener cuidado de no golpearla cuando la apoyamos para que no se astille. En el caso de la melamina blanca nos delata enseguida cualquier pedacito de astilla que salga, quizás no así este tipo de melaminas que es imitación madera. En este caso acá yo tengo un roble español, así que quiero mostrarte una técnica como para cortar melamina. Cuando de pronto tenemos que hacer algún retazo o algo que nos faltó pedir cortado o que nos equivocamos en alguna medida, podemos hacerlo con esta máquina, con el disco indicado, como te dije, un disco de 60 dientes, bien fino, y con alguna técnica que vamos a mirar ahora, ya que esta máquina no tiene el incisor. Vamos a ver cómo podemos hacer para que no salga tan astillada. La melamina es durísima, este material que tiene es durísimo. Cuando queremos pasarlo por encima de la garlopa, las cuchillas de la garlopa se desafilan muchísimo, se estropean, se rompen. Entonces tenemos que hacer los cortes directamente con la máquina. Veamos, entonces, acá yo tengo un disco nuevo, digamos afiladito, bien afilado, de 60 dientes, un disco fino, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacerle un primer corte en la cara acá arriba, un primer corte de apenas 2 milímetros de profundidad como mucho.
2 milímetros, 1,5 milímetros, 2 milímetros, lo vamos a marcar. Ese sería el corte que hace el incisor. Y luego le vamos a dar toda la profundidad que necesita la placa para luego sí cortarlo. Y vamos a probar cómo sale el corte y de paso ponemos en funcionamiento esta máquina. Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que el disco va a sobresalir para abajo para no cortar la mesa. Le vamos a poner entonces algún suplemento. Yo acá tengo algunos recortes que nos van a servir para no cortar la mesa de trabajo. Con una regla vamos a descontar lo que tenemos de distancia desde el disco hasta el borde, que en el caso de esta máquina son 39 milímetros. Lo que tengo que tener en cuenta es que mi máquina en este caso desde el disco hasta el borde tiene 39 milímetros. La distancia que yo quiero cortar mi placa, le voy a poner esos 39 milímetros al borde de la regla. Es decir, yo tengo que cortar aquí, son 39 milímetros más hasta la placa. De esta forma entonces la vamos a prensar. Muy bien, ahí tengo preparada ya la regla. Vamos a darle la altura al disco. Le tenemos que dar desde el ras de la base de la máquina 2 milímetros, es decir, ahí, yo ya tengo acá premarcado en esta máquina los 2 milímetros. De esa forma, como verás, sobresale apenas 2 milímetros el disco. Apoyo bien hacia abajo y voy a hacer el corte contra la regla, de esta manera. Se levanta solo y después se protege otra vez. Hay veces que cuando uno corta inclinado es necesario levantar el protector, entonces uno empieza el corte de esta forma. De ahí lo podemos agarrar. Y ahí dejamos el primer corte, apenas 2 milímetros de profundidad y no se astilló. Ahora le vamos a dar, la placa tiene 18 milímetros. Por lo menos le tenemos que dar 25 milímetros, 23, 25 milímetros. Acá yo ya la tengo marcada también. Ahora le estoy dando la profundidad del corte para que quede bien. Muy bien, ahí hicimos el corte, apenas astilló muy poquito, teniendo en cuenta que esta máquina no es para hacer el corte de melamina, pero quiero mostrarte el corte. Prácticamente no tiene astillas.
Y ahí te muestro también. De este lado apenas astillé un poquitito acá, después lo demás no tiene nada. Como verás, el corte sale muy bien. Ya te digo, cuando uno va a trabajar un mueblecito en melamina, lo recomendable es pedir todas las piezas cortadas. Luego uno lo que hace es armar, enchapar los cantos y armarlo. Esta demostración la hice para que veas que con esta máquina podés salvar alguna pieza que te quedó mal cortada o que te faltó. También tenemos la posibilidad de dejarlo que se haya astillado oculto donde no se vea, y del otro lado, como te decía, el disco corta hacia arriba y mirando de este lado el corte está perfecto, no rompió para nada. Son diferentes maneras para poder hacer el corte con este tipo de placas de melamina. Lo otro también a tener en cuenta que el corte de melamina tiene su costo, o sea que cuando uno quiere hacer un mueble, por poco que sea, a uno le cobran la pasada de la máquina y no es nada barato. A la hora de hacer el corte de una placa son muchos cortes y todo suma. Entonces nos podemos también ahorrar bastante dinero utilizando la máquina, en este caso cuando sea necesario, cuando podamos hacerlo. Ahí entonces te mostré con la ayuda de las prensas, la regla, viendo el espesor también que vamos a cortar, dándole la profundidad, poniendo la máquina a medida, de qué forma podemos utilizar la sierra circular. Quiero mostrarte más adelante ya un poquito más el procedimiento como para enchapar la melamina y hacer algún mueblecito. Hoy por hoy se utiliza muchísimo los muebles en melamina, muebles de cocina, repisas, estantes. Bueno, es una de las formas como poder cortarla, así que ojalá te sirva este video. Tened cuidado siempre a la hora de manipularla para no correr ningún tipo de peligro. Estos consejos que te doy, cómo agarrar la máquina. Afirmate bien siempre contra la placa para que la máquina no vaya a zapatear, y usa tus elementos de protección, siempre tus elementos de protección para cuidar tanto tus ojos como tus oídos. Espero que te haya servido este video. Nos vemos en otra oportunidad.